Coloquialmente, el concepto de héroe suele entenderse como una persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. La abnegación, a su vez, es la cualidad de alguien que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo. Así, un héroe es alguien que lucha por el bien ajeno. En este sentido, obviamente, Goku no es un héroe ya que suele obrar por motivos personales. Véase, por ejemplo, cuando perdonó la vida de Vegeta solo por el capricho de volver a pelear contra él, sin reparar en el riesgo que eso suponía para la Tierra, pues el Saiyajin había advertido que regresaría para vengarse apenas se recupere de sus heridas. Algún día me las pagarán, sabandijas. La próxima vez no ocurrirá ningún milagro. Serán eliminados junto con su planeta. Así que disfruten su vida mientras puedan. Por motivos como este suele decirse que el protagonista de Dragon Ball es en realidad un antihéroe, pues esta clase de personajes suelen obrar por motivos personales. Esta afirmación, no obstante, se debe a una confusión conceptual. Antihéroe se refiere a un personaje literario que ocupa el mismo rol de importancia que el héroe, pero carece de sus virtudes. La diferencia sustancial entre el héroe y el antihéroe es que el primero se define respecto de su historia y el segundo, como dice el nombre, en relación contraria del héroe. Pero, ¿qué es un héroe literario? La respuesta varía según el tiempo y el lugar. A lo largo de la historia han existido muchas clases de héroes, dígase el héroe clásico, el épico, el trágico, entre otros, y todos son muy diferentes. El héroe clásico es el fruto de la unión de un dios y un mortal, dotado así de capacidades que lo vuelven superior al resto de los mortales pero inferior a los dioses. Por ejemplo, Heracles, hijo de Zeus y Alcmena. El épico, en cambio, es un mortal con capacidades que lo hacen destacar sobre los demás mortales, por ejemplo, Aquiles, y el trágico, asimismo, es un personaje virtuoso que por un error de juicio termina en tragedia, siendo Edipo el ejemplo más significativo. Todos y cada uno de ellos son impulsados por razones netamente personales y han llevado a cabo actos cuestionables de acuerdo a la moral actual. Heracles, por ejemplo, realizó 12 trabajos impuestos por los dioses para liberarse de la culpa que sentía por matar a su familia. Aquiles, por su parte, combatió en la guerra de Troya motivado por la gloria y en varias ocasiones demostró ser iracundo y vengativo, mientras que Edipo, queriendo evitar su destino trágico, terminó matando a su padre y casándose con su madre. Aún así, todos comparten una serie de características comunes que los hacen ser héroes más allá de sus acciones. En otras palabras, el héroe de una obra de ficción no necesariamente actúa por razones abnegadas como el héroe en su sentido coloquial. Según el mitólogo, escritor y profesor estadounidense Joseph Campbell, conocido por su célebre obra El héroe de las mil caras, donde desarrolla un modelo o esquema presente en la mayoría de relatos épicos de todo el mundo llamado monomito o el viaje del héroe, un héroe se aventura desde el mundo cotidiano a una región de maravillas sobrenaturales, encuentra fuerzas fabulosas, obtiene una victoria decisiva y regresa de la aventura con el poder de otorgar bendiciones a sus semejantes. Con este esquema podemos resumir la aventura de Goku en el primer Dragon Ball. Al principio el protagonista es un niño ermitaño que vive su vida normalmente. Un día conoce a Bulma, quien le comenta sobre las esferas del dragón y le dice que la acompañe en su búsqueda. El niño no quiere, pero de alguna manera termina aceptando. Al poco tiempo conoce a Muten Roshi, su mentor, quien lo formará en las artes marciales. Luego de esto cruza el umbral, se presentan pruebas, hace amigos y enemigos. Superando algunos obstáculos, el héroe se acerca más y más al clímax. Así llega la prueba definitiva, el mayor reto de todos, aquel para el que se ha estado preparando. Superado o no el reto, obtiene su recompensa. Con ella emprende su camino de regreso, pero tiene una pelea, que también puede ser interna, para no perder aquello que ha ganado. Llega así a la resurrección, el momento en que se desprende totalmente de su viejo yo. Finalmente regresa a su mundo ordinario con todo aquello que ha adquirido a lo largo de su aventura. Akira Toriyama explota este esquema una y otra vez durante toda la aventura del pequeño Goku, quien de hecho está basado en el Rey Mono de El viaje al oeste.
Y si bien es cierto que este tiene algunos defectos como la ira y la sed de venganza en algunos momentos, se trata de un personaje virtuoso, con características excepcionales respecto de los demás. Véase que, por ejemplo, puede montar la nube voladora porque tiene el corazón puro. Pero, ¿qué hay sobre el personaje ya crecido? Sintetizando lo expuesto por el filólogo y profesor de literatura argentino Hugo Bauzá en El mito del héroe, un héroe es una figura o modelo referencial de una historia que destaca sobre los demás personajes por sus hazañas o virtudes. Se caracteriza por superar toda clase de adversidades hasta generalmente cumplir sus objetivos. Además, en él se hacen patentes los valores idealizados de su cultura y está dotado con un componente sagrado, como un dios o la fe. ¿Es Goku virtuoso y destaca sobre los demás debido a sus hazañas? Sí, no solo es de corazón puro, sino que también vemos en él virtudes como el perdón, la compasión, el afán de superación, el valor, etc. Además, sin importar cuán difícil sea el obstáculo que se le presente, Goku sigue adelante y destaca sobre los demás una y otra vez. Asimismo, respecto a los valores idealizados de su cultura, si bien es cierto que su personalidad no se adecua al hombre típico japonés, podemos ver en él un valor fundamental de la cultura japonesa también presente en otros personajes del shonen, el Ganbaru, esa idea de que con esfuerzo y disciplina se puede lograr cualquier cosa. Y finalmente, el hecho de que debido a sus hazañas tenga contacto con los dioses de su universo y privilegios respecto de los otros mortales es el componente sagrado. En definitiva, Goku es un héroe literario porque se define por sus hazañas y virtudes en relación con su propia historia, no un antihéroe. Pues, si bien es cierto que tiene algunos defectos y lucha motivado por su deseo de pelear, la historia no se centra en otra figura heroica a la cual él se pueda contraponer sin ser un villano. No así Vegeta, por ejemplo, quien es antihéroe por ser todo lo contrario a Goku y a su vez estar de su lado y enfrentar a los villanos. Un héroe es, en síntesis, ese personaje que no se queda impasible ante un conflicto y destaca sobre los otros, quien transgrede lo establecido y se arriesga por cambiar su mundo. Tal es el caso de Goku, quien aún influido por su naturaleza Saiyajin, en último término obra heroicamente. En la saga de Cell, por ejemplo, le advierte a Gohan que acabe con él antes de que la situación se revierta y cuando tuvo que, sacrificó sin dudar su vida en favor de la Tierra. Y lo mismo haría más adelante en la saga de Buu, donde si bien antes había dicho que era responsabilidad de los vivos proteger su mundo, cuando nadie era capaz de hacer frente a Buu no podía quedarse sin hacer nada, siéndole otorgada la vida del Supremo Kaio para que vaya a luchar. Bueno, me despido. Muchas gracias. Le juro que su vida no se sacrificará en vano. ¿Qué estás esperando? ¿No hay acaso piensas desperdiciar mi valiosa vida? Es más, posteriormente lucharía hasta el final contra él con el único fin de eliminarlo por el bien del universo. Entonces, ¿por qué Toriyama dijo que Goku no es un héroe de la justicia? Porque no lo es. Este concepto, en japonés, Seigi no Mikata, refiere a este personaje o grupo de personajes que lucha por el amor, la paz, la justicia y el bienestar de los demás. Algunos ejemplos del anime son el Gran Saiyaman, los Power Rangers, la Sailor Moon, los Caballeros de Atena, etc. Goku no es esta clase de personaje, ya que aun cuando se sacrificó por salvar a la Tierra, se llevó consigo a Kaio-sama, alguien totalmente inocente. Porque el héroe literario, como ya ejemplifiqué, no siempre lucha por la justicia o por razones abnegadas. Y nada más, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.